Bueno, seguimos adelante y no podemos perder, Carlos, la visión de lo que está pasando en Cuba, tratando de... No son fáciles las informaciones que llegan de Cuba, son fragmentadas. A veces los periodistas independientes no tienen las comunicaciones debidas, porque a veces cuando hay turbulencia en Cuba, la propia dictadura tumba la internet o reduce la capacidad para transmitir video. Entonces, pero bueno, siempre por aquí o por allá nos enteramos. Sí, y puede pasar que continúan las protestas o continúan las actividades de la calle de la gente que salió, como hemos dicho ayer, con la consigna corriente y comida. Y como está cortada la internet, pues no nos pueden hacer llegar los videos, no nos pueden hacer... Pero aún así, como usted dice, buscamos por los recovecos, por los rincones y entran las informaciones. Bueno, mira, te voy a mandar, me mandaron a mí una nota, yo no la he podido confirmar. Dice... Esta persona me dice, mi esposa es de Santiago de Cuba, hace varios días antes de la manifestación ya habían protestas aisladas por los apagones. Durante 15 días antes de este fin de semana parece que ya habían conatos de pequeñas manifestaciones de protesta, tal vez 10, 15 personas, 5 personas, precisamente por los apagones y por la falta de alimentación. Y me pone al final, dice, anoche le tiraron piedras a la policía. O sea, anoche, lunes, le tiraron piedras a la policía. De anoche. Anoche. 18 de marzo. Exactamente, anoche le tiraron piedras a la policía. Ahora, hay una conducta que es típica de estos dictadores. Te voy a poner el ejemplo de Venezuela para poderle dar la bienvenida a nuestro invitado. Tú sabes que arrancó el proceso para inscribirse, para votar, para este proceso electoral que convocó Maduro para el 28 de julio. Bueno, las máquinas para inscribirse en el exterior, que la diáspora venezolana ha crecido mucho, no han llegado por culpa de las sanciones que impuso Estados Unidos. ¿Qué te parece? Bueno, lo propio está haciendo el señor Díaz-Canel. Lo del señor es un formalismo del lenguaje. Lo propio está haciendo el señor Díaz-Canel, que está diciendo que las fallas eléctricas y todo lo que está ocurriendo en Cuba es parte de los Estados Unidos. Y que incluso que las protestas son auspiciadas desde, por gente como nosotros, por el exilio Carlos, de Miami, concretamente, sí. Por mí primero, que soy exiliado cubano, y tú, que eres exiliado venezolano, pero que también estamos... Claro, nosotros encargamos de financiar las protestas allá y somos los culpables de que los ideólogos de la protesta y los artífices de la protesta somos nosotros. No es la gente que está pidiendo comida, que está pidiendo... No. Somos nosotros, que tenemos además un gran poder de convocatoria para que la gente salga en Cuba y se levante. Antonio Rodiles, director de la plataforma opositora cubana Estado de SATS, está con nosotros vía Zoom, así que usted, si está conectado a la internet, además de escucharlo, lo puede ver. Antonio, bienvenido y gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes también para ustedes. Un placer estar en el programa y un saludo a toda la audiencia. Gracias, Antonio. Antonio, ¿qué noticias frescas tienes de Cuba, si es que tienes alguna? Bueno, parece que sí aparecen otros focos de protesta a lo largo y ancho del país. En La Habana parece que ya hay algunos lugares donde se están dando protestas, y evidentemente esto continuará porque la situación que se viene viviendo, y como ustedes decían hace unos minutos, no es de estos días, es algo que ha venido consecutivo ya de años, los últimos meses y principalmente las últimas semanas. Los cortes eléctricos, la cuestión de la alimentación, la inflación disparada a unos precios que realmente se hacen inaccesibles para la gente, y todo esto trae un efecto acumulativo. O sea, toda la profunda crisis, como dicen los mexicanos en el refrán de en el fondo y cavando, viene ya desde hace años. No se puede ver este momento separado de lo que pasó también el 11 de julio. O sea, esto es algo que ha venido viéndose en los últimos tiempos, y el régimen no tiene absolutamente ninguna respuesta a esta profunda crisis. Bueno, el que todavía continúan algunos focos de protesta, para uno son emociones encontradas, Antonio, porque si bien es cierto, uno dice, bueno, que no se apague esa llama, también es cierto que el riesgo que corren, y ya vemos lo que pasó el 11 de julio, como jóvenes muchachos todavía no han llegado a la mayoría de edad, fueron juzgados y les fueron impuestos penas como si hubieran cometido crímenes de lesa humanidad, que son los que comete la dictadura. Mira, yo creo que este es un tema que hay que tratar con toda claridad y crudeza en el buen sentido de la palabra. El 11 de julio mostró las carencias que teníamos los cubanos que queremos la libertad
para confrontar el régimen. Una de ellos fue que para el régimen fue muy simple desconectar internet y atomizar toda esa protesta que había abarcado todo el país. Casi 3 años después no hay ninguna respuesta a eso. O sea, el régimen, el pueblo que se está tirando a la calle, es un pueblo que se ve miserable, en unas condiciones desastrosas que es la que tiene el sistema. Pero a la vez también uno se pregunta, ¿dónde está la oposición? ¿Qué ha pasado con la oposición cubana? Y yo les puedo decir desde muy cerca que ya desde hace un buen tiempo, de 2017, 2018, empezó todo un proceso en el que el foco se sacó del interior de la isla y se puso más en proyectos en el exterior. Incluso los recursos que llegan a la isla para confrontar el régimen son muy precarios, y a diferencia de Venezuela, que todavía quedan personas que tienen sus propios medios, sus recursos. En Cuba todos vivimos en una condición miserable, entonces si tú no recibes una ayuda no tienes cómo articularte y cómo confrontar el régimen. A mí me parece que este momento es un momento definitorio donde hay que llamarse a capítulo y preguntarnos, ¿vamos a seguir esperando que ocurra un milagro y que el pueblo, por la desesperación y la catarsis, pinche un poco, o se va a tratar de establecer una estrategia y se va a poner el foco de la isla y se va a dar todo ese apoyo? Y hay muchos paralelismos en el tema de Venezuela y Cuba, y ustedes los venezolanos saben perfectamente bien que este tipo de sistema no tienen ningún sonrojo en matar. Así es. Y aquellas famosas guarimbas le fueron dando poco a poco, hasta que terminó arrestando a los muchachos, matándolos, torturándolos, a militares, a todo el que caía en las garras de ellos. Y en el caso cubano vimos lo mismo también a partir del 11 de julio. O sea, ¿va a establecerse una estrategia seria o va a esperarse que ocurra un milagro? Yo creo que hasta ahora en el tema Cuba... Hay algo, Antonio, que yo anoté aquí. ¿Por qué la incomunicación? Tú acabas de decir una idea que es realmente importante. Ellos no tienen ningún pudor en matar, en torturar, en llevarse por delante. Es decir, la incomunicación no es para que el mundo no vea la represión. La incomunicación es por temor a la multiplicación de la protesta. Exacto. Y es allí, eso que tú acabas de decir. Si esa fue la falla de julio y vuelve a ser la falla de ahora, es ahí donde hay que atacar. Pero la falla viene desde hace años, porque cuando en el movimiento opositor nosotros aquí organizábamos a cualquier tipo de evento, lo primero que hacían era que nos cortaban las líneas. Y ya desde el año 17, yo en lo particular hablé con varios legisladores y con otras personas acá en los Estados Unidos y les dije, hace falta la vía de buscar un internet libre. Cuando el 11 de julio, aquella idea, bueno, internet libre, qué sé yo, pero pasa el tiempo y no hay nada concreto. Y yo les hablo con franqueza. Cuando se dice apoyamos al pueblo cubano, bueno, sí, eso está bien moralmente, pero si no hay un apoyo real, concreto, aterrizado en grupos, en actores políticos específicos que puedan tener un liderazgo y demás, todo se queda en buenas intenciones. Y el desgaste sí es brutal, y eso implica que cada vez, aunque ellos, y cuando digo ellos también me refiero al régimen venezolano, están en condiciones peores y peores, pero si no tienen contrincante, entonces perduran en el poder porque no hay una contrafuerza. El problema de Cuba es en este momento sumamente grave, o sea, grave desde el punto de vista de los que queremos la libertad. Y también es grave para los que quieren perpetuar la dictadura, pero sobre todo para nosotros que queremos la libertad. ¿Por qué es grave? Primeramente, porque ha habido un desgaste. Son 65 años ya. Porque ha habido un exilio masivo en los últimos 3 o 4 años. Se ha ido de Cuba una cantidad de gente cercana al 500,000, mayormente jóvenes, porque cuando a un país se le van los jóvenes, los que se quedan atrás son los viejos. Y los viejos están cansados, están rendidos, están agotados, están enfermos, muchos de ellos. Y desafortunadamente muchos jóvenes están mirando hacia otros horizontes y se han ido de Cuba para todos los lugares, pero sobre todo para acá, para los Estados Unidos. Antonio, si yo me equivoco, párame y dime, esto no es así. No. Te doy toda la libertad del mundo, no te sientas muy de en lo absoluto con todo esto que estás diciendo. Cohibido. Tercero, porque la dictadura se está jugando la vida. Este no es el régimen de Jaruzelski, de la Polonia de los años 80, donde hubo un cambio de régimen,
y la gente que perdió el poder no fueron asesinados, ni fueron encarcelados, ni fueron reprimidos por la gente de Solidaridad y de Lech Walesa. Tampoco fue el caso de Checoslovaquia con Václav Havel. Los que perdieron el poder se quedaron allí, pasaron a ser académicos, pasaron a ser X cosas, pero no fueron a la cárcel porque no tenían delitos ni de narcotráfico ni de lesa humanidad. En Cuba sí. Se están jugando la vida, igual que en Venezuela, se están jugando la cárcel y están aferrados al poder con las garras defendiendo su vida. Entonces, cuando una persona está en esa tesitura, es capaz de matar, y en Cuba lo hemos visto. Y si no, pues tenemos el caso de Osvaldo Payá y del señor Harold Cepero, y tenemos el caso del señor Zapata, que lo llevaron a la muerte en una huelga de hambre. Bueno, los rusos ahora acaban de asesinar a Navalny en una prisión. ¿Por qué? Porque era preferible matar a Navalny que se convirtiera Navalny en un Robin Hood desde adentro de la cárcel. Esa es la situación que tenemos nosotros en este momento. La oposición diezmada, apaleada, censurada, encarcelada. Hay más de 1,000 presos políticos en este momento, casi todos jóvenes. Y el que saque la cabeza por ahí en la próxima manifestación se está jugando 20 o 30 años de cárcel. Así es. Es terrible. Y luego los gobiernos extranjeros no colaboran tampoco, porque tampoco se les puede pedir a ellos milagros y peras al olmo. Pero yo agregaría a todo este cuadro que tú estás dibujando, Agustín, y estoy plenamente de acuerdo, otro elemento que es fundamental. Hay que asumir que el pueblo cubano es un pueblo rehén. O sea, es una situación de secuestro. Absolutamente. Un grupo de bandidos montados en la plataforma de un Estado. Entonces, no se le puede pedir a un grupo de rehenes que sean ellos los que tienen toda la iniciativa, la fuerza, la articulación inicial para poder quitarse ese poder de encima. Hace falta esa ayuda. Y les hablo con franqueza, no ha llegado esa ayuda, incluso desde actores del exilio. No ha llegado, no llega, porque no se ha buscado que ciertos grupos, ciertos actores sean los que tengan todo el foco y los recursos. Señores, no hay que descubrir el agua tibia. ¿Cómo cayó el bloque comunista? Con algo muy sencillo detrás, la doctrina Reagan. Y la doctrina Reagan implicaba que se ponía el foco en los actores que estaban confrontando abiertamente y con fuerza a esos regímenes. Y eso fue lo que permitió en ese momento virar, como se dice en cubano, la tortilla, y la fuerza del comunismo, que parecía imparable, retrocedió. Pero si en el caso Cuba todo se queda en intenciones, en discursos, en frases, en posts, en X o en Facebook o demás, no se va a lograr, porque estos tipos, como hemos dicho, se la están jugando de todas y están dispuestos y matan. Entonces, tristemente es así, Antonio. Permíteme incorporar a Marian de la Fuente, nuestra compañera que se suma ahora al panel. Gracias. Tienes toda la razón del mundo, pero fíjate, también hay un hecho histórico y enseguida le cedo la palabra a Marian. En la época de Reagan e inclusive en la época post-Reagan, Bush padre, ¿verdad?, que vino después de los 8 años de Reagan, y Clinton, que vino 8 años después de gobierno, después de los 4 de Bush, habían organizaciones del exilio muy fuertes. Estaba la organización de la Fundación Nacional Cubano-Americana, un grupo de millonarios que ponían su billete para cabildear gobiernos extranjeros, para ir a ver a Vicente Fox y para ir a ver al presidente Menem en Argentina y a José María Aznar en España, y forzaron la política americana y la política de la Unión Europea, y forzaron muchas cosas. Y estaba la Junta Patriótica Cubana, estaban los municipios de Cuba en el exilio, había un montón de organizaciones muy fuertes en estos años 80, 90 y los primeritos años del nuevo milenio. Pero esa gente ha ido muriendo, se ha ido enfermando, muchos de ellos ya están vencidos por la vida, los que quedan vivos están en los 90, o sea, nonagenarios. Y las nuevas generaciones que han llegado de Cuba, los últimos que han llegado, digamos, en los últimos 10 años, no se han incorporado a los movimientos históricos del exilio, sino han hecho cosas por su cuenta. No los estoy enjuiciando, pero falta ese músculo que teníamos antes, que venía acompañado de una gran financiación propia de estos propios empresarios. Por ejemplo, Gos Machado, que ya murió, que ponía dinero. Jorge Mascanosa, que ya murió, que ponía dinero, y muchos otros de esa generación. Tristemente no está ocurriendo eso ahora. Entonces nos quedamos con las redes sociales, con el Facebook, con el Twitter. La única organización que está todavía dando batalla es
el movimiento democrático del señor Gutiérrez, Orlando Gutiérrez, pero necesitamos más cosas y tristemente no las estamos teniendo. Entonces luego tenemos un gobierno en este momento demócrata aquí en Estados Unidos que está muy, ¿cómo diría?, muy desenfocado de lo que realmente es la problemática cubana y la venezolana, para ser bastante cuidadoso con mi palabra, bastante desenfocado, donde en vez de apretarle las clavijas al régimen de Maduro, lo que le está tirando es una serie de cabos de ayuda y de auxilio y de levantamiento de sanciones. Tampoco podemos mirar hacia Washington y buscar en Washington un refugio, porque de ahí no viene. Marian, perdóname que haya monopolizado. No, está súper interesante lo que estás comentando bien. Y yo creo que además tienes mucha razón. Antes existía un músculo mucho más potente que el que puede llegar a existir ahora, a pesar de que también hay iniciativas. Lo que se trabaja es de una forma diferente. Yo creo que ahora el lobby se trata de ejercer de una forma diferente. Yo sé que aquí hay todavía cubanos que tienen la posibilidad de seguir apostando a la causa de Cuba y lo siguen haciendo, y se han creado, por ejemplo, movimientos de la diáspora que también siguen tratando de cambiar. Lo que pasa es que es un movimiento con un músculo diferente y quizá con un planteamiento también diferente. Ahora, lo que yo creo, si me permites, y me da mucho gusto volver a saludarte, Antonio, es que las protestas de este domingo para mí marcan nuevamente un antes y un después, y creo que este verano va a ser total y absolutamente decisivo. Y este próximo 5 de agosto yo creo que se va a vivir un aniversario del maleconazo, creo, también muy diferente, porque a la gente ya no le vas a seguir acomodando el hecho de no tener ni siquiera que llevarse a la boca. O sea, Cuba ha pasado por muchos momentos malos, pero el momento en el que están viviendo es tétrico. Y ya han probado la calle y ya saben cuál es el peso de la calle. Esos movimientos que decía Agustín, el movimiento San Isidro, por ejemplo, directamente te obligan a un exilio forzoso. Es decir, no hay posibilidades para que desde adentro haya un movimiento organizado que pueda de repente manejar toda esa situación. Entonces, ¿cómo se ve? No lo sé, pero lo que sí te puedo decir es que, por lo que hemos visto este domingo, la gente va a salir a las calles este 5 de agosto, va a ser un aniversario del maleconazo muy sonado. Bueno, aquí hay varios puntos y discutirlos en un momento es bien difícil por la escasez de tiempo, pero a ver, primero, claro que hay un momento diferente porque el nivel de hartazgo y deterioro que hay en la sociedad es tremendo y ya la gente no da más, lo hace por catarsis. Pero hay que tener en cuenta que no hay una articulación. Y recordemos el caso de Venezuela, cuando estuvieron las protestas durante un largo tiempo, incluso las guarimbas, que tenían, como decía, mucho más recursos, y en el tiempo ellos se administraron y fueron golpeando hasta que abrir la compuerta, la gente escapa y al final se hace casi imposible sacarlos del poder porque es muy diferente el combate, la contienda. Entonces, por supuesto, yo quisiera que un buen día toda esa gente se largara de una vez por todas y nos dejara vivir en paz, pero hay que ser objetivos y realistas. Y en el tema del exilio y la situación actual, Agustín, yo creo que hay algo muy importante aquí de señalar. Como tú bien decías, antiguo, hace unas décadas atrás, ese exilio tenía el respaldo financiero para generar sus proyectos y demás. Lo que está ocurriendo ahora, que como no existe ese apoyo financiero, quienes han ido copando los espacios del activismo son ONGs que vienen y se desprenden de instituciones norteamericanas, que muchas de ellas vienen sobre todo con las agendas estas globalistas en punta. Sí. Y hay varios incluso de los proyectos que se le ha dado gran connotación en Cuba que están completamente bajo el paraguas de las agendas globalistas. Y hablan de un socialismo cambiado, hablan de las políticas de identidad, hablan de que no quieren un cambio de sistema, sino una democracia. O sea, aquí el problema cubano, como el mismo venezolano, en la medida que ha transcurrido el tiempo, se ha ido complejizando. Y por eso, desde nuestra parte, en Proyectos Estado de SAT, hemos dicho que hace falta que empiece a implementarse y a recuperarse el ámbito político, sobre todo con un debate descarnado, crudo, pero serio. Porque si se deja ese debate, sencillamente cada cual se va a su zona de confort, en su burbuja, y por supuesto todos estamos en contra del régimen, gritamos viva Cuba libre y demás, pero hay mucha inefectividad que está ocurriendo porque no existe eso que dices es rigurosamente cierto, y lo que tiene que ver además con las agendas globalistas y lo que uno
supone que viene a ser una herramienta muy poderosa, también se convierte en una herramienta muy cómoda. Me refiero a las redes sociales, porque es muy cómodo desde el teclado manifestar tu solidaridad con el pueblo cubano, y lo puede hacer una ONG como lo puede hacer la ONU. El secretario Antonio Guterres escribió en su cuenta de Twitter que condena la represión del régimen de Díaz-Canel. Ya la ONU cumplió. Almagro condena la represión ya la OEA cumplió, y así sucesivamente Human Rights Watch y todos estos organismos. Y también un poco lo que tú decías que ocurrió en Venezuela en los años 14 y 17 respectivamente. Mataban a un estudiante al día. Fueron 150 días de protesta, y con la muerte de 150 personas, las madres terminaron diciéndole a los muchachos, no vayas porque tú puedes ser el próximo muerto, más los que quedaron presos. El régimen o los regímenes de este estilo juegan al desgaste, y si desde la comunidad internacional nos quedamos con la computadora y el teléfono celular cumpliendo con el saludo a la bandera, el respaldo se acaba. No es ese activismo del que hablaba Agustín hace unos minutos. Y el respaldo, además, sin contar con otro factor, el respaldo que sí tienen estos regímenes dictatoriales de los verdaderos enemigos de Estados Unidos, o sea, porque ahí tu amigo es mi amigo y mi enemigo es mi enemigo, pero mientras... Antonio, sí, hace, de Irán, de Rusia, de exactamente. China. Hace, qué sé yo, 30 años, porque fue por allá por el año 94, 93, 94, un escritor cubano sacó una novela aquí en Miami. No voy a dar la trama de la novela porque realmente la novela es simpática, es una novela de ciencia ficción, media de ciencia ficción, porque tiene que ver con un cataclismo ocurrido aquí en la Florida que afecta a Cuba, pero bueno, la trama de la novela es ciencia ficción. Ahora, dentro de la novela, el desenlace de la novela es que como resultado de lo que ocurrió en la Florida, en Cuba se tiraron la gente para la calle. Pero no estamos hablando de lo del verano de hace 2 años o lo de este pasado fin de semana. Se tiraron para la calle 7 u 8 millones de personas. Y cuando eso ocurrió en la trama de la novela, la policía, que fue ordenada, porque en la novela vivía Fidel Castro, esto estaba ocurriendo alrededor del año 91, 92, cuando el autor escribió la novela, Fidel Castro da la orden a la policía, primero al Departamento de Ministerio del Interior, de salir a reprimir, y cuando los represores salieron, y por cada represor habían 70,000 cubanos, los represores se quitaron los uniformes, se vistieron de civil y se sumaron a la turba. Cuando Fidel ve que ocurre eso, saca el ejército, y los militares abandonaron los tanques, abandonaron y se metieron con la turba, y nadie disparó un tiro porque la masa era tan grande y tan descomunal que los propios militares y policías se intimidaron unos, y otros dijeron, no podemos disparar contra nuestra propia familia porque allá adentro van a estar nuestra madre y nuestros hermanos. Este escenario pudiera ocurrir en Cuba. Agustín, sería el final feliz, entre comillas. Sí, eso te iba a decir. Después de todo lo que hemos vivido, sería el final feliz, pero no es lamentablemente lo que ha pasado ni en Cuba, ni en Venezuela, ni en Nicaragua, ni en Kazajstán, ni en Bielorrusia, o sea, los últimos tiempos estos regímenes han logrado prevalecer, dada la flojera del mundo libre, han logrado actuar con la mano en la cintura sin consecuencias. Y la gente ve, como decía el colega venezolano, que cuando matan los padres y la familia le dicen control, porque no va a pasar nada. Entonces, a mí me parece que lo que hay que asumir es la realidad de los últimos tiempos, lo que está pasando, y a partir de eso establecer una estrategia seria. Por ejemplo, el tema para que se pueda sumar más cubanos a la calle, tiene que obligatoriamente haber un mecanismo de comunicación que no puede estar en las manos del régimen. Sí. Entonces, eso es un hecho. Es como que usted vaya a una guerra y el enemigo controle su vía de comunicación. Es que eso no tiene sentido ninguno. Entonces, las cosas que son básicas tienen que estar para entonces poder esperar un nuevo resultado. De lo contrario, vamos a ver, porque ellos se administran, vamos a ver un gran desgaste. Y les pongo una frase que a mí se me ha quedado grabada. A un colega, la seguridad del Estado, en una ocasión, interrogándolo, le dijo, nosotros no arrancamos las uñas, nosotros las pintamos. Ese cinismo que te dice, nosotros nos administramos y vamos a doblegarlo poco a poco, es la guía de ellos. Por supuesto, cuando tienen que matar, matan. Claro. Pero ellos siempre van progresivo para tratar de ir cansando y doblegando. Saben administrar la represión. Ahora, Antonio,
Aquí hay otro tema también que se habla poco y sobre todo se habla poco en el exilio porque a veces hiere sensibilidades, pero que es una realidad. A veces el tema de Cuba se mira unos con nostalgia, otros lo miran con deseo de que realmente Cuba pueda alcanzar esa libertad que merece de un pueblo abismalmente secuestrado, pero hay quien lo mira con los ojos del negocio. ¿De qué voy a sacar yo de lo que ocurra en Cuba? Y en eso, tristemente, mucha de la gente que está acá, que son cubanos también, han estado más dados a la labor de manejar la situación como está, quiero decir, que la gente del pueblo siga como está, pero yo voy a ver de qué forma me lucro y de qué forma saco partido a una situación que en algún momento a lo mejor puede cambiar, pero que yo ya he metido mi nariz y ya he metido mi pie adentro. Pero yo creo y eso que lo hemos visto. Hombre, serían aquí, los menos. No estoy hablando en general, estoy hablando de esos señores que se han convertido en las voces de esta administración, cubanos muy famosos de esta sociedad, que se han ido a lavarle el oído a un señor que no sabe ni colocar seguramente Cuba en el mapa y le han ido a decir todas las cosas buenas que hay sobre Cuba para que inviertan en Cuba y para que ellos, by the way, sean los primeros que puedan sacar su partidito y su negociete de todo eso. Ilustrando lo que dice ella, el artífice de la política de Barack Obama para Cuba, el artífice, el ideólogo, el arquitecto, hoy en día es el ministro de Seguridad Interna de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas. ¿Cuál fue la política de Barack Obama? ¿Ok? Así, rapidito. Le abrió la embajada. Le mandó los espías para allá. Espías que estaban aquí condenados a largas penas, inclusive hasta por asesinato. ¿Y cuál fue el pago que recibió? Barack Obama fue allí a Cuba. Te iba a decir, reabrió a la comunidad internacional. Se codió fueron a ver un juego de béisbol y a tomar mojitos y como si fueran un par de cuates con Raúl Castro. ¿Y qué pago recibió? Bien, a las pocas horas, la mayor paliza que le habían dado a las damas de blanco se la dieron los genízaros de la dictadura. Ahí estaba, me fracturaron el dedo gordo, me dieron... Ahí estaba yo también. Y además de eso, vinieron los ataques sónicos que dejaron a 20 o 30 empleados de la embajada turulatos y con problemas neurológicos de por vida y hasta ahora nadie ha podido explicar. Pero han reabierto la frontera. Pero han reabierto la embajada. Entonces, la política de Barack Obama la diseñó, la dibujó un cubano que hoy en día es ministro del gabinete de Biden. Y se apoyó de otros cubanos a los que les dio cargos de ministros, como señores muy conocidos de esta comunidad, a los que obviamente fueron los primeros en montar delegaciones de cubanos y de otra gente para que pudieran invertir en Cuba. Si me permiten, un senador que ha reclamado y que ha criticado las políticas de Cuba, entonces ahora resulta que terminó siendo un delincuente, me refiero a Bob Menéndez. Así es. Entonces, pues, desde el lado de acá, no hay mucho tampoco que podamos nosotros contar como apoyo. Agustín y colegas, Marian también, yo veo esto como en dos bloques, ¿no? Está la teoría de que la alfombra roja supuestamente va a penetrarlos y va a terminar logrando un cambio, que sabemos que es falso. Que es esta teoría. Pero la otra teoría de sanciones y presión tampoco ha resultado. Pero sin poner el foco al interior de Cuba. Porque los países y estos regímenes no colapsan automáticamente, porque si no, Corea del Norte lo hubiera hecho. El tema que yo creo, y por eso mencionaba hace un momento la doctrina Reagan, es que la diferencia que hubo en la doctrina Reagan es que puso el foco en los actores que estaban en esos lugares, que realmente estaban, como se dice en la calle en Cuba, dándole el berro al régimen, y entonces apoyarlos a ellos con todo. Sí, pero fíjate, déjame explicarte los escenarios, que tienes mucha razón, pero los escenarios fueron los siguientes, y hay tres escenarios que me vienen a la mente. El escenario de Solidaridad y de Lech Walesa. Esa fue la punta. Esa fue la punta. Pero Solidaridad salió a la calle, se plantaron y entonces confrontaron a Jaruzelski y ahí se unieron Reagan en la Casa Blanca, Thatcher en el gobierno británico y Juan Pablo II en el Vaticano. Lech Walesa era un activista sindicalista además. Ahora tenemos el caso de Ucrania cuando la plaza de Maidán, que fueron 30 o 40 días de un plantón tremendo que colapsó el gobierno de aquel señor que luego se escapó y se fue y se exilió en Rusia. Y luego tenemos el caso de la caída de
Mubarak en Egipto, cuando los estudiantes tomaron aquella famosa plaza y llegaron a formar una situación caótica y las tropas salieron a la calle de Mohamed de Hosni Mubarak. De Hosni Mubarak, y salieron a la calle y la propia policía dijo, no, nosotros no podemos asesinar aquí a 5.000 personas. Los gobiernos internacionales apoyan cuando hay dentro un material y un clima que apoyar, pero en este momento, a pesar de este gobierno izquierdoso y debilucho que tenemos aquí, quitemos a este gobierno, traemos a Reagan, lo resucitamos, lo ponemos en la Casa Blanca nuevamente, ponemos a Juan Pablo II, quitamos a Bergoglio y ponemos a Juan Pablo II en el Vaticano, y dentro de Cuba no están dadas las condiciones para ese apoyo. Pero y sobre todo, ¿cuál sería el futuro? El proceso de Polonia primero apareció, bueno, estaban todos los movimientos que habían muy debilitados, pero aparece Juan Pablo II y a partir de la aparición de Juan Pablo II es que empieza a vigorizarse toda la oposición. Después llega Margaret Thatcher y después Reagan, y ya ese trío fue infalible, o sea, implacable con el comunismo, y dieron todo el apoyo. El tema que está pasando en Cuba es que cuando incluso frente a Obama nosotros confrontamos desde la plataforma que fue el Foro por los Derechos y Libertades, nos pasamos no sé cuántos domingos protestando, armamos cuando dijimos necesitamos más ayuda, no se nos dio, y a mí nadie me puede decir que no fue así. Y yo quisiera en algún momento que en el tema Cuba se den debates abiertos donde incluso estén los propios legisladores, porque ellos saben perfectamente bien que las carencias ha tenido que ver con la disposición y la voluntad política de ellos también. Entonces yo creo que aquí nos debemos, todos los cubanos, un debate serio, donde realmente sea crudo, donde haya respeto, pero las cosas se digan, porque de lo contrario vamos a seguir dando vueltas y lo que está pasando es que ese país está cayendo por la cañería. Y cada vez nos parecemos más a Haití o peor. Claro, pero mientras tanto se lo están jugando a los chinos, porque yo estuve en ese viaje con Telemartí, el primer viaje que nosotros realizábamos, que hicimos la primera transmisión desde el Estadio Panamericano para Telemartí, y te puedo garantizar que es lo que se vio en ese viaje con las delegaciones que llevaba el señor Obama, es exactamente lo mismo que estamos viendo ahora con el señor Biden. Y se están jugando Cuba a los chinos y no les importa nada. A ellos lo único que les importa es el negociete que puedan llegar a sacar, y te lo digo yo como española que no soy cubana. Mientras la Comunidad Económica Europea tenga como prioridad seguir construyendo hoteles y seguir sacándose manejando su situación como la están manejando, esto es una verdadera hipocresía. Lo que la gente no lo llama así, le llaman trabajo. No, señores, no están ustedes trabajando, están ustedes mintiendo. Marían, uno de los éxitos que tuvo, en mi opinión, el exilio, cuando el periodo de Mascanosa y demás, es que se habían articulado y mostraban una opción de reemplazar a ese régimen y establecer una democracia. Yo creo que el mundo libre está en una posición tremendamente fría, tremendamente cínica, que si no ve esa posibilidad, sencillamente deja que las cosas pasen y entran a ver qué partido sacan. Eso son deficiencias, porque mira, yo creo que es evidente que podemos mostrar todo esto, esa realidad, pero nosotros que queremos ganar, tenemos que ver cómo variar esa realidad para revertirlo, porque de lo contrario se hace eterno, y es lo que está pasando. Así es. Te agradecemos profundamente el tiempo que nos dedicas y nada, pues seguiremos aquí. No, y a ustedes por toda esta discusión así bien movida. Se los agradezco. Muchas gracias, Antonio. Muy nutrida como para siempre. Quienes nos escuchan y ven todos los ángulos de este problema tan difícil que nos ha tocado. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias. Gracias.